Durante más de 4 décadas, Afganistán ha estado definido por la inestabilidad, intervenciones extranjeras, divisiones internas y una lucha constante por el poder. En 2021, el mundo volvió a poner su atención en el país, cuando los talibanes retomaron el control, transformando el panorama político y social de Afganistán casi de la noche a la mañana. Para muchos, este evento marcó otro capítulo de incertidumbre en una nación ya marcada por décadas de conflicto. Y aún así, incluso en este entorno, no todo está definido por la guerra y la crisis. En medio de los desafíos, están surgiendo varios proyectos ambiciosos, iniciativas que podrían transformar el futuro de Afganistán y redefinir su papel en el escenario mundial. Antes de profundizar en la historia, solo un recordatorio rápido. Si disfrutas nuestros videos, no olvides dar like, compartir y suscribirte, ya que realmente ayuda al crecimiento del canal. Para quienes quieran apoyarnos aún más, pueden visitar nuestra página de Patreon o unirse como miembros del canal para contenido exclusivo. También tenemos nuestra propia línea de productos, así que siéntete libre de echarle un vistazo. Además, saben que lanzamos nuestro primer ebook de Railways Explained, una guía completa que reúne los proyectos y las historias más importantes que hemos cubierto en el canal, con todos los detalles y análisis. También estamos considerando un segundo volumen en un futuro cercano, y todos los que ordenen la primera parte ahora recibirán un descuento en el próximo lanzamiento. El enlace está en la descripción abajo. La idea de un ferrocarril nacional en Afganistán no es nueva. Desde el siglo XIX, en el gran juego entre Rusia y Gran Bretaña, Afganistán fue considerado un puente terrestre, un corredor sin desarrollarse por completo. Hoy en día, la red ferroviaria de Afganistán es casi inexistente. El país, con más de 40 millones de habitantes y ubicado en el corazón de Asia, tiene alrededor de 150 kilómetros de vías férreas operativas dentro de sus fronteras. Piénsalo por un momento. Un país del tamaño de Francia, pero con solo una fracción de una sola línea. Actualmente, los ferrocarriles de Afganistán se utilizan exclusivamente para el comercio transfronterizo. Lo que todos tienen en común es que son de una sola vía y no están electrificados, diseñados principalmente para carga y no para servicios de pasajeros. La línea más importante es el ferrocarril Khairatan-Mazar-ish-Sharif, construido con apoyo de Uzbekistán. Tiene aproximadamente 75 kilómetros de longitud y está tendida con el ancho de vía de 1520 milímetros. Desde Turkmenistán existen 2 conexiones. La línea Atamirat-Imam Nazar-Akina se extiende aproximadamente 30 kilómetros dentro de Afganistán, también construida con el ancho de vía de 1520 milímetros. La antigua línea ferroviaria Sergetabad-Turgundi, que data de la era soviética, llega aproximadamente 10 kilómetros dentro del territorio afgano, también con el ancho de vía de 1520 milímetros. La línea ferroviaria Cab-Herat de Irán es la incorporación más reciente. Esta línea tiene aproximadamente 225 kilómetros en total, de los cuales casi 140 kilómetros se encuentran dentro de Afganistán. Está construida con el ancho estándar de 1435 milímetros, lo que la convierte en la única vía férrea en el país con esta especificación. La línea está parcialmente operativa, con aproximadamente 55 kilómetros pendientes de completar, los cuales se espera que abran durante 2026. Y básicamente eso es todo. Unos 150 kilómetros de vías desconectadas, pensadas para conexiones transfronterizas sin servicios nacionales de pasajeros. El resto del país depende casi por completo de las carreteras, muchas de las cuales están en mal estado. Esa ausencia no es accidental, es el producto de la historia, la política y décadas de inestabilidad. Pero en los últimos años, algo ha empezado a cambiar. Han comenzado a surgir nuevos proyectos ferroviarios. Proyectos que pueden transformar al país de enclave sin salida al mar y conflictivo en un puente terrestre de oportunidades. Cada tonelada de cobre, mineral de hierro o carbón extraída aquí debe exportarse a los mercados. Cada saco de trigo o barril de petróleo que entra a Afganistán debe viajar por tierra, atravesando terrenos difíciles, en caminos lentos y dañados. Los ferrocarriles cambian la ecuación. Un solo tren de carga puede transportar la carga de cientos de camiones, moviéndola más rápido y a menor costo. Y cuando sumas los recursos no explotados de Afganistán,
el potencial se vuelve asombroso. Según el Plan Nacional Ferroviario de Afganistán, desarrollado por la Autoridad Ferroviaria Afgana con el apoyo del Comando Central de Estados Unidos, en 2014 aproximadamente, el 76% de la base potencial de carga para los ferrocarriles afganos provendría únicamente de operaciones mineras. Los enormes yacimientos de mineral de hierro en Haji Geik, una de las mayores reservas de hierro del mundo, así como el cobre en Aynak y Balkab, y el oro en Sarkashan, siguen en gran parte sin desarrollarse precisamente porque no existe una forma eficiente de transportarlos a los mercados globales. Como se muestra en la imagen, el Plan Nacional Ferroviario de Afganistán contemplaba dos corredores principales, un corredor norte y un corredor sur. El corredor norte fue diseñado para conectar Afganistán con Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán e Irán, mientras que el corredor sur lo conectaría con Irán y Pakistán. Estas rutas habrían creado una red ovalada, asegurando la conexión interna y externa, dando a Afganistán el papel de puente de tránsito en vez de un callejón sin salida. El plan era priorizar la carga, con el objetivo principal de conectar centros mineros como Haji Gak y Aynak con los puertos marítimos. Los detalles técnicos se ajustaron cuidadosamente a los de los países vecinos de Afganistán. El corredor norte utilizaría el ancho de vía de 1520 milímetros, que es el estándar en Asia Central. El corredor sur dependería principalmente del ancho estándar de 1435 milímetros para conectarse con Irán, y en ciertas secciones del sur se preveía un ancho de vía de 1676 milímetros para coincidir con la red de Pakistán. Pero construir ferrocarriles en Afganistán, sin embargo, nunca ha sido fácil. La geografía del país es una de las más duras del mundo, marcada por montañas elevadas, desiertos y zonas sísmicas. El contexto político lo hizo aún más difícil, con décadas de guerra, cambios de gobierno e intereses en competencia que retrasaron o cancelaron la mayoría de los proyectos. Un punto de inflexión decisivo llegó en agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron Kabul y recuperaron el control del país, casi de la noche a la mañana. Desde entonces, ellos han permanecido como los gobernantes de facto, pero sin reconocimiento internacional. Afganistán ha permanecido aislado política y económicamente. Incluso en este entorno, se han lanzado nuevas iniciativas ferroviarias. El más ambicioso de estos nuevos proyectos es el ferrocarril transafgano, una línea de casi 600 kilómetros destinada a conectar Termes, en Uzbekistán, con Karlachi, en la frontera con Pakistán. La idea es crear un corredor de tránsito norte-sur esencial para que las mercancías eviten el transporte por carretera, lento y congestionado. El ferrocarril será de vía única, no electrificada y con tracción diésel, pero enfrenta el reto de los distintos anchos de vía en la región. 1520 milímetros en Uzbekistán, 1435 milímetros dentro de Afganistán, y 1676 milímetros en Pakistán. Para abordar esto, partes de la línea se construirían con doble ancho de vía, lo que haría posible que trenes de diferentes países operen sobre la misma infraestructura. El costo de construcción se ha estimado entre 4.8 y 7 mil millones de dólares, con una fecha objetivo de finalización para 2027. Si se implementa, la línea podría transportar hasta 20 millones de toneladas de carga al año, reduciendo los tiempos de tránsito de mercancías hasta en 5 días y disminuyendo los costos en más del 40%, una transformación que haría el comercio regional mucho más competitivo. Hasta hoy, la construcción aún no ha comenzado, pero en julio de 2025, Uzbekistán, Afganistán y Pakistán firmaron un acuerdo marco para un estudio de viabilidad conjunto, con expertos rusos y uzbecos ya trabajando en ello, y se esperan resultados a principios de 2026. El interés de Rusia es particularmente fuerte, ya que el proyecto extendería su corredor internacional de transporte norte-sur hasta Pakistán. Otro proyecto ambicioso que comenzó hace más de una década es el corredor ferroviario de las 5 naciones, una ruta de 2.100 kilómetros que conecta Irán en el oeste con China en el este, pasando por Afganistán, Tayikistán y Kirguistán. Esta ruta sigue la alineación norte descrita en el Plan Nacional Ferroviario de Afganistán. Dentro de Afganistán, la línea estaba destinada a pasar por las provincias del norte,
conectando hacia el oeste con los puertos iraníes de Bandar, Abbas y Chabahar. Si se concreta, daría a Asia Central acceso ferroviario directo al Golfo Pérsico y a China una ruta más corta a Medio Oriente. El principal desafío técnico residía en las diferentes trochas de vía. China e Irán utilizan la trocha estándar de 1435 milímetros, mientras que Kirguistán y Tayikistán dependen de la trocha más ancha de 1520 milímetros. Para garantizar la compatibilidad, las secciones de Afganistán se planearon con trocha estándar y vías de doble trocha en ciertos cruces fronterizos. Aunque el proyecto en gran parte ha permanecido en la etapa de planificación, segmentos como el ferrocarril Kaf-Herat, mencionado anteriormente, han representado avances incrementales. Si se completa, el corredor podría reducir significativamente los tiempos de tránsito, bajar los costos e integrar a Afganistán en una cadena de transporte continua que se extiende desde el oeste de China hasta el Golfo Pérsico. Además de este proyecto, en julio de 2025, Afganistán y Kazajistán firmaron un memorando de entendimiento para construir una línea ferroviaria de 115 kilómetros desde Tobargondi, en la frontera con Turkmenistán, hasta Herat. El proyecto está dividido en 3 fases. La modernización de la terminal de carga en Tobargondi, junto con la construcción de un nuevo tramo de 22 kilómetros hasta Sanobar, el desarrollo de 90 kilómetros de nueva vía hasta Robat Payana, cerca de Herat, y finalmente una extensión hacia el centro de Herat, donde se conectará con el ferrocarril de ancho estándar Kaf-Herat. Kazajistán ha comprometido $500 millones para financiar el proyecto como parte de su estrategia regional de infraestructura más amplia. Esta línea se considera parte de un corredor norte-sur más grande que va desde Tokhorgondi, pasando por Herat y Kandahar, hasta Spin Baldak en la frontera con Pakistán. Desde Kandahar, las conexiones podrían extenderse tanto hacia Pakistán como hacia Irán, enlazando con el ferrocarril Chabahar-Sahedan de Irán, que está en construcción y se espera que llegue a la provincia de Nimroz, en Afganistán. La conexión también es de interés estratégico para la India, que ha invertido fuertemente en el puerto de Chabahar como una puerta de entrada alternativa a Asia Central. Otra iniciativa importante se encuentra en el norte de Afganistán, donde la línea Akina-Andkoy fue inaugurada en 2021 como una extensión de 30 kilómetros desde Turkmenistán hacia territorio afgano. Planean extenderlo hasta Sheburgan, sumando 55 kilómetros de vías y conectándolo al corredor de las 5 naciones. Esto no solo mejoraría la conectividad regional, sino que también integraría a Afganistán más estrechamente con las rutas comerciales norte-sur a través de Asia Central. Además de los nuevos proyectos de construcción ferroviaria, Afganistán también ha tomado medidas para desarrollar su industria ferroviaria nacional. En 2020, el país inauguró la planta de acero Melat en Herat, que comenzó a producir rieles ferroviarios para apoyar los proyectos de infraestructura en curso. Alrededor de la misma época, ingenieros afganos también presentaron una locomotora construida localmente, marcando un hito simbólico para las capacidades técnicas del país. Aunque estos desarrollos aún son modestos en comparación con las industrias ferroviarias de la región, representan pasos importantes hacia la autosuficiencia y la reducción de la dependencia de proveedores extranjeros. Ahora, echa un vistazo al mapa actual de la red ferroviaria de Afganistán y compáralo con el mapa que muestra el país después de la finalización de todos los proyectos planeados. La diferencia es notable. En lugar de tramos aislados de vías, Afganistán estaría en el cruce de importantes corredores regionales, conectando Asia Central con Asia del Sur y más allá. Esta transformación podría liberar gran potencial económico, mejorar la movilidad y aumentar el papel de Afganistán en el comercio e integración regional. Al mismo tiempo, el desarrollo de la propia industria ferroviaria de Afganistán, desde la producción de rieles de acero hasta el ensamblaje de locomotoras, sugiere que el país también está esforzándose por construir capacidad interna para sostener y expandir este crecimiento en el futuro. No olvides dar like, suscribirte a Ferrocarriles Explicados y activar la campana para no perderte nuestro contenido nuevo. Para quienes quieran profundizar aún más en el mundo de los ferrocarriles, revisen los enlaces en la descripción de abajo.